La historia comienza con un pequeño niño que se acaba de quedar huérfano, por eso su tía se tuvo que hacer cargo de él, pero como ella era muy joven no tenía ni idea de cómo criar a un niño. Elliot, pese a ser un niño, piensa que es una carga, por eso quiere alejarse de ella. Un día, mientras estaba en el Área 51, descubre que la humanidad lleva décadas intentando comunicarse con vida extraterrestre, y desde ese día se obsesionó con la idea de que allá afuera en el universo hay vida. Además, como no encajaba en la Tierra, pensó que tal vez encajaría allá afuera con la vida extraterrestre. Tal vez ellos sí podrían entenderlo. Por eso, día tras día fue a la playa esperando que lo abduzcan, pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y los extraterrestres no iban por él. Por eso decidió cambiar de estrategia y buscó a un chico con una radio más potente. El chico estaba emocionado porque pensaba que sería parte de un club de radio, pero Elliot le había mentido, solo quería su radio para contactar con los extraterrestres. Detrás de él llega otro chico, el cual pensaba que esas cosas eran tontas, pero de repente empiezan a recibir señales. Elliot intenta comunicarse con ellos, pero el bravucón termina rompiendo la radio. Luego de tremendo alboroto, la policía llama a su tía, la cual como castigo la envía a un campamento militar, pero los chicos que lo molestaron también estaban ahí y querían darle una buena lección. Como a él le gustaban los alienígenas, querían asustarlo usando máscaras de marcianitos verdes, pero Elliot no se iba a dejar tan fácilmente. Pero justo en ese momento, todos sus sueños se hacen realidad. Los extraterrestres logran contactarlo y lo abducen como tanto quería. Elliot llora de la emoción porque su más grande sueño se había hecho realidad. Una vez dentro de la nave, una IA con forma física le da un comunicador intergaláctico y le ofrece una bebida de parte de todo el comuniverso. Una organización galáctica conformada por las especies más avanzadas del universo, donde envían a sus mentes más brillantes para trabajar en armonía y por el bien común. Cada especie tenía un embajador. Elliot sería el representante de la Tierra, pero antes de ser aceptado, todos los embajadores deben dar su voto. Elliot conoce a todos los representantes. Cada uno aportó algo especial a la formación del comuniverso. Incluso Elliot, aunque él todavía no lo sabía. Resulta que los alienígenas lo invitaron porque creyeron que él envió una sonda espacial con toda la información del planeta. Luego, cuando intentaron contactar con la Tierra, el mensaje que recibieron fue el mensaje de Elliot, y así dedujeron que él era el líder de la Tierra. Elliot sabía que todo era una confusión, pero no tuvo el valor de decirlo. Además, había otro candidato aparte de él. Se trata de Lord Krygon, una especie de cangrejo guerrero, con muchas ganas de conquistar nuevos mundos. Pero debido a que era una máquina de guerra, nadie lo quería en el comuniverso, así que lo rechazan y promete vengarse de todos y cada uno de ellos. Como los embajadores eran mentes brillantes, tenían miedo de pelear, así que prefieren huir antes que dar la cara. Pero Elliot no quería volver a la Tierra. Les dice que él es un experto negociador y que se encargará de solucionar todo. Los embajadores deciden confiar en él y dejan todo en sus manos, pero Elliot una vez más había mentido. No sabía nada acerca de solucionar problemas, pero de ninguna forma quería volver a la Tierra. Todos aceptan y le dicen que si logra solucionar esto, será oficialmente un nuevo miembro del comuniverso. Más tarde, para que la Tierra no se quede sin su líder, envían a un clon muy bien hecho, que actuará como él mientras se encuentra en el espacio. Antes de ir a hablar con Lord Krygon, lee una pequeña lección de cómo llevar a cabo una negociación, en una especie de chat GPT espacial. Mientras tanto, en la Tierra los chicos habían golpeado al clon, y su tía furiosa fue a recogerlo, pero como era un clon se adaptaba mejor y era mucho más fácil de manejar. Por eso su tía lo felicita por ser tan maduro y superar las cosas tan rápido. Volviendo con las negociaciones, los embajadores envían solo a Elliot para enfrentar a Lord Krygon. Dentro de la nave había todo un ejército de feroces soldados listos para conquistar todo el comuniverso, pero al ser una raza avanzada estaban dispuestos a escuchar a Elliot. Según sus tradiciones deben negociar antes de conquistar. Elliot intenta apelar a su lado bueno, pero Lord Krygon había sido criado para conquistar y destruir, así que no estaba dispuesto a ceder a menos que lo derroten. De repente llega uno de sus súbditos, y aquí nos damos cuenta de que sí tenía una debilidad: su único hijo, Lordon. Él empieza a quejarse de que no entiende a su hijo y
que no sabe cómo comunicarse con él. Elliot le contesta que lo envíe lejos y no puede controlarlo. Lord Cragon se pone furioso porque piensa que lo está menospreciando como padre, así que lo encierra y da la orden de comenzar con los preparativos para la guerra. Pero en su celda, Elliot piensa que llegó demasiado lejos como para rendirse, así que usa la tecnología del comuniverso para escapar. Mientras huye, cae por un túnel y se encuentra con una extraña criatura. Aterrado le pide que no se lo coma, pero resulta que solo era un niño. Él es Lordon y estaba muy solito como Elliot. No tenía amigos con quien jugar. Resulta que detrás de esa armadura de batalla eran gusanitos tiernos y esponjosos. Por eso debían ser máquinas de guerra, para que las demás especies les tengan miedo y no ternura. Luego suenan las alarmas para que capturen a Elliot. Lordon era muy buen chico y cuando Elliot le explica la situación, decide ayudarlo. Se irá con él para hacer su moneda de cambio. Con él de su lado, tal vez su padre lo escuche. Cuando llegan a la nave, los embajadores estaban asustados, pero Elliot les dice que no se preocupen, porque encontró la solución a todos sus problemas. Le explica a Lord Cragon que tiene a su hijo, y lo obliga a bajar sus armas a cambio de devolverlo. Él podrá ser una máquina de guerra, pero antes de eso es padre, por eso promete no meterse con ellos si le devuelven a su único hijo. Pero Lordon no quería volver, no porque no quiera a su padre, al contrario, lo quiere mucho, por eso no puede decirle que no. Su padre quiere que él sea una máquina de guerra, como todos sus ancestros lo fueron, pero Lordon no quería hacerlo, no quiere destruir ni conquistar mundos. Él solo quiere ser un niño común y corriente. Por eso los niños se ponen a jugar y recorren todo el comuniverso, comen mucho y se divierten todavía más. Luego de mucha diversión, Elliot le enseña leonés, un idioma propio que diseñó junto a sus padres. Al haberse hecho tan buenos amigos, Lordon le dice que ya no quiere volver con su padre. Por eso a Elliot se le ocurre una brillante idea. Para evitar que Lordon vuelva con su padre, quiere hacer un clon y enviarlo para que lo reemplace, tal y como hizo con él. Lordon le dice que es una excelente idea, así no decepcionaría a su padre y él no tendría que convertirse en una máquina de conquista y destrucción. Una vez hecho el clon, le piden que actúe como un fuerte y fornido guerrero. Por eso, cuando se lo entregan a su padre, este da un gran discurso para motivar a su hijo a ser una máquina de destrucción, esperando convencerlo y que acepte su armadura, pero el clon le dice que menos charla y más acción, por eso se mete en su armadura sin protestar. Su padre se sentía orgulloso, pero después de notar ese gran cambio en su hijo, se da cuenta de que realmente no era él. Por eso le dispara y le dice que le entreguen a su verdadero hijo. Elliot, asustado, no quiere delatar a su amigo, por eso obligan a una de las embajadores a leerle la mente. Así descubren toda la verdad, que Lordon no quería ser como su padre y que Elliot en realidad no es el líder de la Tierra, sino un simple niño que no tiene amigos. Cuando los soldados empiezan a buscar a Lordon, él se asusta y rápidamente huye en la nave de Elliot rumbo a la Tierra. Lord Cragon está furioso y promete destruir todo si no le entregan a su hijo. Por su parte, los embajadores envían a Elliot a la Tierra, porque aunque los haya engañado, solo era un niño. En casa, Elliot se sentía muy triste, pero su tía también se había dado cuenta de que Elliot no era Elliot. El clon le explicó todo lo que pasó, y por eso intentó contactar con los extraterrestres, pero Elliot ya estaba en la Tierra. Cuando ella lo encuentra, se emociona mucho, porque pensaba que lo había perdido. Le dice que lo siente mucho por no haberle prestado más atención, pero no tienen tiempo de hablar, porque la nave donde estaba Lordon se estrelló en la base aérea, y todo el ejército se movilizó para ponerlo en cuarentena. Elliot y su tía usan el clon como carnada para poder infiltrarse. Una vez adentro de la nave, ven que Lordon estaba enfermo, porque la temperatura de la Tierra era demasiado frío para él. Además, su comunicador se había roto y ya no podía mantenerse caliente. Cuando los militares llegan, la tía de Elliot habla leonés. En su idioma le dice que deben huir y salvar a su amigo. Elliot se emociona y despegan al espacio, pero salir del planeta no era tan fácil. La atmósfera estaba rodeada por escombros, por eso necesitan a alguien en la Tierra que los guíe. Elliot habla con la única persona que conoce que tiene un radio. Le pide disculpas al chico y le explica la situación. Le dice que necesitan a un experto. Por eso le avisan a un nerd obsesionado con el espacio exterior. Él guía a la tía de Elliot para que pueda salir del planeta sin problema, pero mientras más arriba iban, más difícil era comunicarse. Por eso los contactan con una red de radiodifusión mundial. Así, muchas personas de diferentes países los ayudan para que puedan salir del planeta. Cuando por fin llegan al comuniverso, este estaba destrozado. Lord Cragon estaba furioso.
comuniverso, pero cuando ve a su hijo estaba a punto de estallar, pero en vez de atacar a Elliot destruye su propia armadura, algo que estaba completamente prohibido por su pueblo. Lord Craigon abraza a su hijo y lo envuelve en su seda. Para fortuna de todos, Lordon despierta. Lord Craigon les pide que expliquen lo que sucedió. Elliot le pide a Lordon que sea sincero con su padre y le cuente todo lo que piensa. Él le dice que no quiere ser una máquina de guerra y destrucción. Lord Craigon le dice que ya lo sabía y está dispuesto a respetar su decisión. Aunque no siempre lo entienda, lo ama más que nada en el universo. Ambos se reconcilian y Lord Craigon se disculpa con el Comuniverso. También les promete hacer la paz a partir de ahora. Por eso los embajadores le dan la bienvenida a Elliot. Les dice que aunque los engañó, al final estaba dispuesto a sacrificarse con tal de arreglarlo. Y esa es una cualidad de un verdadero líder. Todos están felices, todos menos la tía de Elliot, porque significa que volvería a la Tierra sin él, aunque estaba dispuesto a hacerlo porque Elliot se veía muy feliz en el espacio. Pero el chico le dice que volverá con ella, porque sabe que su tía lo quiere mucho e hizo un gran esfuerzo por incluirla en su mundo. Así que quiere darle una segunda oportunidad a ella y a su planeta. Se despide de sus amigos y promete algún día volver, y ellos le contestan que lo estarán esperando. Elliot y Lordon se dan un último abrazo y se despiden como buenos amigos. En la Tierra todos quedan maravillados, porque la nave nodriza bajó a dejar personalmente a Elliot y a su tía. Esto confirmaría las teorías de la vida fuera de la Tierra, y probablemente volvería a Elliot y a su tía los líderes de la Tierra, o al menos representantes frente al Comuniverso. Y es así como termina esta historia. Muchas gracias por ver el video hasta el final, espero que les haya gustado. No olviden apoyar el canal, denle like, suscríbanse y comenten. Nos vemos en la próxima historia.